die, Jose Arrue margolariz egin zala, eta berari omenez edo guri izen dugu Euskal Herria Musean bere persona eta bere obra eta bere inguruko guzti hori azaldu. Horretarako, etorri jakuz Adari Mujika, Euskal Museotik etorri da, eta berak azalduko dugu apurtxu bat, Arrueren obran, jantzize, testile eta testimulu guzti hori. Gero etorriak bai Feliz Mugurutza, eta Feliz Mugurutza da haunia elkarteko kide, eta Euskal Herria Museagaz beran asko indabela, eta berak azalduko duzku beste parte bat, Arrueren beste parte hori. Da azkenik dekogu Felicitas Lorenzo, museo honetako zuzendaria, eta Felicitas ere bai itzengo duzku, Jose Arrueren bera pertsona modukoa zelan zan, bere bizitza eta bere obra bai, azalduko dauz. Egingo guna da, lehenengo eurek izlarizek azalduko dabe, bakoitza beren tarte hori. Egingo dugun, ostean nahi izan ezkero galderaren bat egin edo zalantzaren bat badau galdetu, eta azkenien ja bukatzeko joango gara museoko bigarren solairure, bertan dauz Jose Arrueren obra batzuk, eta arek aztertu eta beste modu baten ikusi izango duguz, Felicitasen azalpenakin. Voy a hacer en castellano también un poco, ¿vale? Bienvenidos. Gracias por venir a Museo Euskal Herria. Hoy lo que vamos a hacer es un poco, son 40 años desde que murió Jose Arrue, el pintor vasco, y lo que queríamos era homenajear un poco hablando tanto de su obra como de él mismo, de su persona como artista. Y lo que vamos a, por una parte ha venido Amaia Mújica del Museo Vasco para explicarnos un poquito lo que sería el textil y la vestimenta de la época de lo que aparece en los cuadros de Jose Arrue. Tenemos también a Feliz Mugurutza, que él es miembro de AUNIA, de la asociación AUNIA, y también ha colaborado mucho con el Museo Euskal Herria. Y por último, pues tenemos a Felicitas Lorenzo, que es la directora del Museo Euskal Herria, y ella nos va a hablar un poquito de lo que es la persona de Jose Arrue, de su obra, y como decía en euskera también, una vez cada uno explique un poquito su parte, habrá una tanda de preguntas o de si quedan dudas, y para terminar subiremos a la segunda planta del museo, que es donde tenemos algunas de las obras de Jose Arrue, y ahí se dará una pequeña explicación y podremos ver las obras de otra manera. Nos dará la explicación Felicitas. Y cuando queráis. Bueno, es que recasco, para centrar el personaje, la persona, y creo que hablar 20 minutos, pero me voy a pasar porque me parece imposible compilar en 20 minutos la tremenda figura que es la de Jose Arrue, a pesar de ser un autor que actualmente sigue sin tener una investigación seria y de fundamento por detrás. Es decir, necesitamos eso, que se catalogue su obra, necesitamos un poco de empuje, porque en realidad tocó muchos palos, y un poco de eso voy a hablar yo ahora. Está considerado uno de los grandes pintores del género vasco, pero muchas veces por ello mismo fue denostado. Lo vulgar de la temática tratada, los caseros, los baserritarras y la descripción de su obra a motivos del bando perdedor de la guerra civil hicieron que fuera un personaje amado y odiado a la vez, donde no se perciben los matices. Y un poco vamos a intentar ver un poco detrás de todo esto. Como buen costumbrista va a recoger la realidad de su entorno inmediato y de su vida privada. Las escenas son documentos, o sea, a la vez son documentos y son fotografías, y demuestran sus habilidades de observación y su carácter. La vena cómica y satírica de su obra se lo atestigua, y lo vamos a ver a lo largo de lo que voy a exponer. Precisamente por este tratamiento un poco grotesco y humorístico, ha sido comparado con Bruegel. Bruegel fue un artista del Renacimiento que pintó a sus contemporáneos. Él vivió a mediados del siglo XVI y pinta también estas escenas de campesinos tremendamente movidas, bailando, y con muchos detalles, y siempre pone fondos arquitectónicos y el paisaje para dar profundidad a sus estilos. Esto mismo va a hacer Jose Arrue. José nace en 1885. Voy a intentar dar, me decía el otro día Félix, dar al menos cifras posibles. Voy a intentar pocas cifras, pero algunas os tengo que dar. ¿Cuándo nació? 1885, finales del siglo XIX, y nace en Abanto, en el seno de una familia que él mismo dice que su padre tenía las paredes tapadas con cuadros y dibujos. O sea, para entonces ya había nacido Alberto. Tenemos aquí, a ver, lo que pasa es que tengo un puntero, que no veo. Vaya, pues aquí está. Este es José.
Este es José. Para entonces había nacido Alberto, que es el hermano mayor. Son 6 hermanos. Alberto, el mayor, José, que es el segundo, Ramiro y Ricardo, que también se van a dedicar a la pintura. 4 hermanos que se van a dedicar a la pintura y 2 chicas. La muerte de su madre va a hacer que les cuide su tía Matilde, esta señora que vemos aquí, que a su vez tenía una tienda de antigüedades en París, que vemos aquí, con 2 de los hermanos pequeños, con Ramiro y Ricardo, de los cuales será además Adalid, les guiará un poco, les tendrá en París para que se relacionen con el mundo artístico de este momento. José va a pintar una de sus primeras acuarelas. A ver, la bibliografía que yo he contrastado dice la primera acuarela con 8 años. Efectivamente, aquí tenemos, y ahora si me sale otra vez el puntero, me cuesta, aquí. Aquí veis, este es Zumalacárregui, y aquí está Zumalacárregui a caballo, y este es José, que es el que está dibujando. O sea que desde muy jovencito ya empieza a pintar. Y ahora que se hace una reflexión de cómo Bilbao a principios del siglo XX empiezan a surgir las exposiciones de arte moderno, la Diputación de Vizcaya empieza a conceder becas para que los artistas vayan a París, a Roma, un poco a las cunas del arte clásico, y hay una bonanza económica entre las clases pudientes que podían hacer encargos a los artistas, y hay una especie de rudimentos de comercio artístico. Alberto y José empiezan ya desde el principio tomando con Antonio Lecuona y en la Escuela de Artes y Oficios con Anselmo de Guinea, un pintor que seguramente muchos de vosotros también conoceréis, empieza a tomar clases con ellos. Rápidamente, con 16 años, Alberto va a Madrid, a la Escuela de San Fernando, y tiene a Carlos de Aes, que es uno de los grandes pintores de paisajes de esa época, y a Luis de Madrazo como profesores. José no accede a ninguna beca, pero le mandan a Barcelona, y allí conocerá a Casas y a Rusiñol. Para 1903 ya están trabajando los 2 hermanos en el estudio de Alberto en Bilbao. Pero el año siguiente muere su padre, muere el padre de ellos, y se vuelven con la tía Matilde, van a París, están en el Quartier Latin, pero todo esto hace que tengan una formación muy cosmopolita. Quiero decir, no estamos ante unos pintores que iban a una academia de barrio, sino eran gente que se movía, que estaba en lo que en ese momento es la efervescencia. Tras el periplo por París, los pequeños se quedan con la tía Matilde en París, y los mayores, Alberto y José, van a venir a Bilbao. Y es ahora, en 1906, cuando por primera vez José vende una obra, y va a vender esta obra que tenemos aquí. Y esta obra se la va a vender ¿a quién? A Laureano de Jado, el de la Plaza de Jado, que posteriormente la va a donar con toda su herencia, la va a donar al Museo de Bellas Artes. Y José se autorretrata en esta esquina. Aquí le podéis ver a José, autorretratado. Es una romería, es un título que va a aparecer una y otra vez en sus obras. Son títulos reiterativos. José va a trabajar los mismos temas durante muchos años, va a volver siempre a lo mismo. Y esta es el pistoletazo de salida en 2006, en 1906 con 21 años. Pero sin embargo, otra fecha que también quiero que tengáis en el cerebro va a ser 1908, porque en 1908 empieza a hacer muchas cosas este hombre. Primero, funda el Coitao. Este es el primer número de la revista, es una revista breve, satírica, que va a tener 7 números, este es el último, y en el que van a colaborar Gustavo de Maeztu, José Arrue Pepe, que le llaman entonces, y donde van a escribir Unamuno, Pío Baroja y Juan de la Encina. Este es el retrato que Alberto hace de Juan de la Encina, y aquí de nuevo le tenemos a José sosteniendo el retrato, en esta misma fecha, en 1908. Es una fecha que con 23 años abarca muchas cosas, y esta es una de las primeras que hace. Este mismo año viaja a Sevilla con Maeztu, su gran amigo con el que está en el Coitao, y allí descubre uno de los temas recurrentes en su pintura, que va a ser el mundo del toro, hasta el punto de que va a debutar en la plaza de Indautxu. Entonces aquí le vemos en su debut, a ver si consigo que entre el puntero. Este es él, y este es Luis Mogrovejo, primo de Nemesio, el escultor. Y no lo debe hacer tan mal.
porque llega a debutar en la Plaza de Barcelona, como le vemos aquí. Pero no solo esto, sino que a partir de ahora ilustrará el mundo de taurino una y otra vez. Esto es la llegada de los toreros a Orozco, otra de unos tendidos de sol y sombra. Esta es una pintura que creemos que está ahora mismo en Argentina, que solo tenemos esta foto en blanco y negro, e incluso hace los carteles de toros de Bilbao, hace los de 1910, los de 1914, y aquí tenemos los de el de 1919. Pero es que además el toro no solo le va a llevar a pintar escenas de toros, sino que le va a llevar a Orozco, con este amigo, con Luis Mogrovejo, donde va a conocer a la que va a ser su mujer, a segunda. Esta es su mujer y esta es su hija, María Luisa, y esto es en Orozco. Este es su Pedro Gebo se llamaba. Sí, además los hermanos también se lo intercambiaban. Hay fotos de Ramiro y de Ricardo en París con Gebo, con el perro. O sea, de ir a comprar un novillo para entrenar a Orozco, acaba conociendo a esta mujer. Y esto va a hacer que Orozco sea su gran fuente de inspiración. Es un lugar aislado, lleno de campesinos vascos, virgen. No me voy a extender mucho en esto porque quiero dejarles a mis compañeros hablar sobre esto. Máxime cuando las comunicaciones no eran las de hoy en día. En Orozco va a profundizar en el mundo rural y va a fijar para siempre en su retina estas imágenes. Aquí tenemos la fuente donde iba segunda a recoger agua, donde le conoció él, y el cerdo, que como a mí me descubrió nuestro amigo Félix, aparece una y otra vez con el tótem vasco. Aquí está de nuevo la fuente, Orozco de nuevo, Orozco de nuevo. Pero no se queda en Orozco quieto parado, no. Contemporáneamente sigue yendo a Bilbao y monta, 2 años después de todo esto, monta la Asociación de Artistas Vascos. Es una asociación, bueno, desempeña varios cargos en ella que no vamos a entrar, pero quisiera comentaros que la finalidad de esta asociación era un poco fomentar el desarrollo de las bellas artes, organizar exposiciones, concursos, conferencias, para que los pintores también pudieran acudir a exposiciones que se celebraban fuera de Bilbao. En fin, que va a tener un papel fundamental esta asociación de artistas vascos en el arte vasco de preguerra. Vamos a ver. Por otro lado, empieza a vender de sus acuarelas. La Casa Lux hace postales, hace 10 postales. Esta es una de ellas y esta es otra. Y al mismo tiempo, la Asociación de Artistas Vascos va a hacer estas otras postales que van a tener muchísimo éxito. Y con este texto que tenemos abajo, un texto satírico. Hay muchas, os he traído algunas simplemente para que veamos todos los palos que toca este hombre. Bueno, son con un gran espíritu cómico y dan al pintor muchísima fama en su momento. Por otro lado, ya en 1915 firma este famoso cuadro del Athletic que seguramente muchos de vosotros conoceréis. De hecho, su primera exposición va a ser en 1912, pero hace exposiciones de forma continuada en diferentes versiones. Versiones técnicas, quiero decir, hace óleo, acuarela, watch. Todas estas técnicas las domina perfectamente, pero tiene un fondo muy dibujístico. Las muestras nos hablan de un intenso ritmo de trabajo y no solamente expone con la Asociación de Artistas Vascos, o sea, expone en Barcelona, en Madrid, en Cibur, en Burdeos, en Zaragoza, en Bilbao, en Bayona, en el Museo Vasco en Barcelona, en Bruselas. No os voy a dar todo porque esto sería cifras y letras y año tras año, pero quiero que sepáis que es un hombre que se mueve mucho y que tiene mucha fama. Por otro lado, la experiencia que había hecho previamente en el Coitabo, aquella revista satírica que os he comentado antes, en 1908, hace que empiece a hacer viñetas para periódicos, y así trabaja para periódicos como La Tarde, El Liberal, El Pueblo Vasco, El Excelsior, y de hecho en el 24 le dan un premio extraordinario en el tercer Salón de Humoristas de Barcelona. Ya veis que va haciendo uno tras otro. Aquí dibuja en Amuno, aquí habla de corridas generales
ilustra un esto, y aquí ilustra un viaje a América. Lo que hace José es vivir con su tiempo, es decir, ser un artista contemporáneo. Une a sus grandes dotes de dibujante su socarronería personal y su gusto por el detalle para tomar parte en la fustigación social de izquierdas y liberal que dentro de los años 20 y 30 tuvo un gran éxito a través de la caricatura y el chiste gráfico. Durante la República publicó en Acción Vasca y Tierra Vasca, de ANV, partido que fue militante. Aquí practicó un humorismo de crítica social en el que el PNV con frecuencia salía mal parado. Su obra también saltará el charco en 1922 con su hermano Ricardo, pero en 1928 él mismo llevará su obra a Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, junto con Ramiro. Y de nuevo con magníficas críticas, porque siempre tenían magníficas críticas y medianos resultados económicos. Aquí está contando un poco el viaje a las Américas, pero no solo aquí, sino aquí, esto es en un periódico de allá, aquí. Quiero que os fijéis en esta foto, cómo utiliza, aquí está José, este también es José, este que veis aquí es José. La escena no es exactamente la misma, pero él está reproduciendo una escena en la que él mismo está incluido de nuevo. Durante la preguerra hace algunos ensayos eurocubistas, como este que podéis ver aquí. O sea, quiero decir, es un hombre que no solo conoce el dibujo sin más, es un dibujante magnífico, seguramente uno de los mejores que habremos tenido en Euskal Herria, pero además de eso hace otros experimentos. Nunca va a dejar de lado, de todas formas, su realismo tan característico. Su faceta ilustradora es muy conocida y además esto le va a servir en los años de posguerra, como veremos posteriormente, para tener de alguna manera trabajos alimenticios, lo que vamos a llamar trabajos alimenticios. Hace un montón de portadas de libros, hace carteles. Este, por ejemplo, Los cuentos de Clinton es de 1920. Este cartel de 1928. Hace carteles políticos, pero es que también toca otra faceta, que son las artes aplicadas. Pinta varios bocetos para vitrinas, la Casa Blasco de Trapagarán en el 29, la Casa de los Santos, que es esto que tenéis aquí delante, existe actualmente, tenéis, aquí están los dibujos de José, aquí y aquí están reproducidos un poquito más grande para que lo veáis. Pinta para cerámicas, pinta aldeanos en cerámicas. Su sátira del aldeano en el chiste costumbrista fue malentendida en ocasiones, sobre todo entre los nacionalistas, que no admitían que el casero fuera ridiculizado por un habitante de la ciudad, atacando el símbolo y depositario de la reserva espiritual vasca, sin tener en cuenta el acercamiento amoroso que asimismo destilaba José. De todas formas, los temas que siempre va a tocar van a ser las romerías y los colores. Yo quisiera hablar un poquito de los colores, los urdiñas estos que utiliza José, porque José está utilizando el urdiña que utilizan los vascos, es decir, un color que es azul, no es el azule, sino un color que tiene muchas gamas de grises, blanquecinos, como son los cielos en Euskal Herria, ¿no? Que son a veces plomizos, todo eso es urdiña, urdiña en euskera. Y va a estar utilizando, bueno, esta diapositiva está un poco azulada, de facto, pero no he querido hacer trampa. Pero bueno, quería comentaros eso, lo de los colores. Luego también lo de que es un nombre que cuenta, o sea, no solamente se queda lo de atrás, sino, por ejemplo, está narrando el efecto que hacen los nuevos transportes en la gente, ¿no? La llegada del camión. Estoy señalando. Sí, eso es. La llegada del coche, o sea, el susto que supone para esto. Va a seguir retratando romerías, Aurrescu, aquí las autoridades, con su chuzo de fiel de anteiglesia. Va a retratar el deporte rural, por supuesto. Pero sobre todo, yo lo que quería centrarme es comentaros ahora que su técnica es sobre todo dibujística, o sea, está utilizando el color, va a utilizar colores muy claros para lo que la gente piensa, pero en realidad era así. Reservas de colores oscuros para las personas mayores. Esta es otra romería que estuvo en el museo, ahora mismo está en el Museo de Bellas Artes. Y quiero que os fijéis en este primer plano. Esto es un óleo. Y fijaros en este primer plano.
está perfectamente dibujado. Esto que es un retrato, yo estoy segura que, vamos, este señor lo conocía él, seguro, vamos, no hay ninguna duda. Y son todo muy dibujísticos, siempre subyace por debajo el dibujo. Todo esto se va a truncar de una manera extraordinaria durante la Guerra Civil. Su militancia antifascista y anticlerical pro estatuto, a través de sus viñetas y sus chistes, le hará pagar factura y es apresado en Santander. Está él con el uniforme y va a estar 2 años en la cárcel, 2 años en las que pasa tremendas penalidades. Y ahora os voy a leer un texto que dejó él escrito para que veáis cómo fue el tema. Después de 2 años de prisión me declaran inocente y salgo a la calle. No poseo más que lo opuesto. Todo lo que tenía ha desaparecido, incluso mi obra artística. A los 50 y pico años debo empezar otra vez a vivir partiendo de cero. Desilusionado, abatido por la injusticia de la vida, me marcho de Bilbao y nos vamos la familia a vivir a Areta, Lledrio, pueblo de la provincia de Álava, y no quiero saber nada. Perdón, no quiero saber ya nada de nada, ni de nadie, solo que me dejen tranquilo y trabajar. No quiero oír hablar del arte, ni de críticos, ni de exposiciones. Es un eclipse total, pero un eclipse buscado por mí, voluntario. Pero realmente no todo se ha perdido. Es un pintor de oficio, sigue pintando. Esta es la vista desde su casa de Llodio. Fijaros en el balcón, y este es el balcón. Aquí está con su mujer, Segunda. Está pintado desde su balcón. Se sabe que pinta en ese momento calendarios, pinta menús, pinta muchos trabajos alimenticios, de los que os decía yo antes, portadas de libros. Su estilo ha cambiado, se hace más grave, ya no es tan alegre, tan jocoso, pero efectivamente sigue siendo un pintor de oficio, pinta por encargo. Incluso un concejal de Llodio me comentó que en su casa eran lecheros en su momento y que José les hacía dibujos a cambio de la leche. Quiero decir, estaba trabajando como podía, pero seguía trabajando, vamos, nunca dejó de trabajar. Esto es lo que hace. Mirad, por ejemplo, este Arcadio Corcuera que veis aquí en el bidón, para esta casa hizo varias cosas. Aquí también está Arcadio Corcuera, por ejemplo. Esto es ya más grave, menos alegre, pero seguimos en lo mismo. Sigue haciendo para Vida Vasca, bueno, hará un montón de portadas. Vida Vasca tiene cuando él murió le hicieron una en homenaje a él. Este es un autorretrato de él de esta época, de esta segunda época. Y en las exposiciones, desde 1934 que realiza una exposición en Gijón hasta 39 años después, hasta 39 años después no hace otra. O sea, 39 años sin hacer exposiciones. Llodio, su lugar de residencia, y la última fue ya póstuma en la Galería del Arte en 1979. Y las colectivas estamos un poco en lo mismo. En el 41 hará por última vez con Alberto una en la Sala del Club y en el 44 está en una de San Sebastián. Pero ¿qué pasa? Que a partir de los años 70, con el fin del franquismo, su figura se revaloriza. De tal manera que cada vez que hay una exposición de arte vasco tiene que aparecer José y sus bosquitos y nesquitas. El caso es que muere el 5 de abril del 77, pero nos deja... Esta es la última... Esta es la exposición del 73 que se hizo y esta es una foto de una persona que está hoy aquí en la sala, que se la hizo haciendo una de sus últimas obras. Y yo con esto os voy a dejar porque luego tengo que volver a coger. Y le voy a dejar a Félix que... Pues yo igual, aquí sentado no me lo veo cómodo, porque yo no soy mi conferenciante, ni vengo a darle una conferencia. Dale. Y quiero hablar de José Arrué, desde la cercanía que es José Arrué, ¿no? Bueno, eso es un pedazo de... José Arrué tuvo ese boom que, como decía Félix, estaba diciendo que tuvo el boom de la Guerra Civil, luego se le apaga un poco, y luego tiene el resurgimiento ese, después de acabar el franquismo, en el que nos saturamos de Icurriña, de árboles de Guernica, de obras de José Arrué y de demás, de folclorismo. Pero se queda todo ahí, tiene una explosión que luego es como un soufflé que se deshace y nos quedamos sin nada otra vez.
Y por eso, como sí que están todos los museos, están todas las partes, pero no se ha estudiado a su medida, yo este año personalmente, coincidiendo como era el 40 aniversario de su fallecimiento, como siempre he tenido cierta afinidad con sus dibujos, he venido a hacer un acto de rebeldía contra ese olvido. Y por eso estoy aquí también. Un acto de rebeldía para luchar, porque hay que estudiar la figura como se merece. Como ha dicho Félix, pues no se ha hecho ni una tesis de doctorado todavía, no se ha hecho una catalogación seria, ni se ha trabajado todos los motivos que lo llevan hasta José Arrue, ¿no? Lo curioso, por ejemplo, que voy a traer una postal, no lo voy a pasar si no queréis, una postal normal y corriente, la de José Arrue, ¿no? Las que se imprimen en La Borda y La Valle, en esa imprenta también ya por legendaria, ¿no? Que está desaparecida, mandada en el año 33, en plena República, por ejemplo, se manda de aquí a Euskadi a París. A mí lo manda un amigo de París y le está mandando la mayor esencia que puede encontrar del País Vasco, lo más auténtico, lo que más nos puede unir o nos identifica es un dibujo de Arrue. Y por eso, casualmente, José Arrue, de todos los pintores vascos, hay muy buenos, no digo ni que sean ni mejores en nada, pero es el más conocido en todo el mundo. La tenemos como de segunda división, pero el que más se conoce en todo el mundo, el que más se identifica, es José Arrue. ¿Qué pasa ahí para que sea más famoso y sin embargo lo tengamos como de tercera división? Hay algo que no concuerda, ¿no? Es que tiene un estilo tan simple que toca por una parte, confluye muchas cosas en su obra, ¿no? Él toca como nadie lo que es la cultura vasca, la retrata como nadie, que es lo que todos estábamos buscando, y sin embargo luego es un lenguaje tan simple, tan infantil, tan cándido, por así decirlo, que nos llega a todo el mundo. Le llega lo mismo al turista que llega... Bueno, de aquí al extranjero se mandan infinidad de postales, de aquí, con los dibujos de Arrue. Al Baserritarra, no hay Baserritarra, a la zona de por donde vivimos nosotros, por ejemplo, por Orozco, por ahí, que no tenga su lámina de Arrue de los años 60, 70, que no la tenga marcada como objeto de devoción. Sabe que no es el mejor pintor, no es el pintor ahí de las grandes obras, pero es el que todo el mundo quiere. Id al Museo de Bellas Artes aquí en Bilbao, el mejor que tenemos aquí en arte, mejor que el Guggenheim incluso, para mi gusto. Venden reproducciones de las obras, ¿y cuál es la que está agotada? Todas las obras que tenemos ahí. La que no puedes encontrar. Tenéis algunos marcapáginas, no sé qué, pero las láminas, ¿cuáles son las que están agotadas? Y cuando se reproducen de nuevo se agotan. ¿Cuáles llevan los extranjeros a casa? Las romerías de José Arrue. Eso es lo que busca la gente. Y todavía no nos lo hemos creído. Y somos tan paletos y más moronos que los personajes que dibuja él ahí, que le criticaba como que criticaba, se reía un poco de los aldeanos. Los aldeanos estamos en la otra parte del cuadro. Tanto que todavía no hemos hecho una obra monográfica en el Bellas Artes, no le hemos dedicado el tiempo que se merece, ni hemos visto lo que tenemos delante. O sea, no nos hemos frotado los ojos a la mañana, no nos hemos lavado la cara, y todavía estamos por descubrir a José Arrue. Algo hemos hecho mal, cuando somos tan vascos y tan así, y eso lo tenemos aparcado cuando nos están indicando todos los extranjeros que vienen a ver arte, que es la lámina que se llevan a casa. José Arrue, además, como he dicho, confluye varias cosas, ¿no? Es que él inventa el pueblo vasco, por así decirlo. Esto es muy gordo lo que voy a decir, ahora se empieza a contar. Este hombre viene de una cultura que en el 1876 nos quitan los fueros a los vascos, y ahí nos derrumbamos. Como pueblo nos derrumbamos, lo tenemos muy lejos en el tiempo y no sabemos. Pero por toda la gente que escribe, pinta y demás, sabemos que se derrumba toda nuestra identidad y nos quedamos vacíos, nos quedamos sin alma. Tenemos un cuerpo con unas provincias, unos territorios, montañas, tenemos ríos, pero nos quitan el alma y se crea una profunda depresión en el pueblo, incluso cambian las concepciones artísticas, todo cambia porque nos quedamos muy tristes. A partir de ahí sale un pequeño resurgimiento, saben nada más que ni militarmente ni políticamente no hay nada que hacer ya. Es con la decadencia también de Cuba, es que se junta todo, no es una decadencia general. Y se dan cuenta que hay que reinventarse otra vez, ¿no? Y se empieza, vamos a la siguiente versión. En un momento dado, pues, con el romanticismo, para recurrir a crear leyendas, para subir un poco la moral, recurrimos al espíritu, un poco a la fantasía, a la idealización de las cosas, ¿no? Y dibujamos, por ejemplo, este cuadro, lo he puesto aquí porque está en el museo, este museo del árbol malato, que se representa como ya un sulía va con sus guerreros y clava en el árbol la espada, y nos inventamos novelas muy idealizadas y todo, que nos empiezan a reconstruir como pueblo. Esto de idealizar se toca un poco el mundo onírico, casi son paisajes que no existen, una idealización. Eso está muy bien, toda la época de Trueba y todo esto, pero José Arrue ya es de otra generación siguiente ya. Busca un plus más, y encima es que es una persona, como bien ha dicho Félix, que no es que salga por aquí que le gusta dibujar aldenitos, sino que está viajando en Europa
en el año 905 y así, y está estudiando nada menos que la Gran Sommelier, la academia que monta una señora que rompe con todo el sistema academicista y dice, ¿qué demontes hacemos aquí pintando bodegones todavía? En el 905, ¿no? Y rompe con todo el sistema academicista que hay en el momento, con todas las universidades de arte, y empiezan a pintar diferente. Y ahí están la efervescencia, esta es la reacción cuando mezclas el bicarbonato con el vinagre y empieza a explotar todo. Eso es lo que está sucediendo en esa academia y en ese mundo de París, en el Cartier Latin, que este verano además fui con mi mujer y mi hija y les pedí que tenía que ir sola además, desde la posada donde estaba él hasta la academia haciendo el recorrido y disfrutando por todo aquel barrio con todas estas exposiciones que hay todavía, precioso. Y llega allí y coge todas las vanguardias, y este ya se da cuenta que no tiene que hacer fotografía ya, la fotografía se ha inventado, y esta gente fotografiando y tú no puedes hacer nada mejor que la fotografía. Entonces José Ruella le mete otra vuelta, no quiere dibujar cosas perfectas, quiere dibujar cosas imperfectas. Y quiere hacer resurgir al pueblo vasco además, al pueblo vasco porque encima está de moda en toda Europa estudiar todos los pueblos, todo su folclore, incluso la morfología de los cráneos y demás, está estudiando por toda Europa, todo el mundo, es cuando se investigan las tribus de África, las de Asia y demás. Y ese, con lo que tienen en ese momento esas corrientes, ahí pues está la Regeneración María de Arazco, también recogiendo toda la leyenda, ¿no? Como que eso es el depósito general del conocimiento de nuestra cultura, de los pueblos, ¿no? Y es una especie de respuesta a lo que fue la Ilustración del siglo XVIII, así que todo el ser humano era igual, todo era parecido. Es la corriente un poco opuesta, dice que no, que cada pueblo es diferente y que cada pueblo tiene su magia y su identidad. Y entonces eso es lo que hay que reforzar. Lo que te hace diferente entre los demás hay que reforzarlo. Y esto que lo escucha José Rué encaja a las mil maravillas con el nacimiento del nacionalismo vasco además. Está surgiendo que hay que hacer la nación vasca. Estamos los vizcaínos y luego está la nación vasca. Eso encaja a la vez. No es que tenemos que reflejar una identidad nacional, sino que la tenemos que crear. La tenemos que crear y ahí José Rué es el chapelú por excelencia. El mejor. Y crea la identidad vasca. Dale un poco si quieres. O el dibujante, ponle el de antes, el de la serpiente de la mamá. ¿Sí? ¿Veis, por ejemplo, con los estudios que se hacen en la época, que se dice que en las mediciones, la morfología de los cráneos, pues había una tendencia en la zona pirenaica y Aquitania, había una tendencia mayor a que las narices fuesen más largas, la ococha esta que fuese más estirada y demás. Eso a la población, yo os estoy viendo a vosotros ahora, por ejemplo, que es la idea de lo vasco y no veo gente así. No veo gente así, hay algunos, pero se toma como característico. No quiere decir que toda la gente tenga que ser así el vasco. Pero sin embargo, este coge esa línea y es la que refuerza más. Y encima coincide con la teoría de la época que surge de Alemania, así que la raza, ahí se entiende la raza además en un concepto como de folclore, de etnia, que luego a partir de la Segunda Guerra Mundial la palabra raza no se puede ni citar ya, ¿no? Desde que se cree la superior y la inferior y que una tiene que eliminar a la otra, hoy en día no podemos hablar de raza. Pero en esa época de José Rué se están trabajando las razas. Y en esas corrientes de todas las razas que surgen de Alemania y por ahí, se habla que el real depositario de los pueblos, de la cultura y demás, es el campesinado. El campesinado que aplicado a nuestro entorno es el mundo rural. Por aquí no solamente campesinos, no es como Polonia, sino que aquí hay pues, el mundo del bosque, del pastoreo y demás. Lo de la ciudad muy bien, pero no, es el mundo rural porque es los que sienten y palpitan y besan cada día la tierra, los que la meteorología les esculpe y se mojan en el monte. Esas son las almas forjadas por su naturaleza que les envuelve. Un tío que está protegido en la ciudad, amparado en un edificio, no tiene eso. Sin embargo, el mismo medio en el que vives te está esculpiendo. Ese contacto con la tierra es el mundo rural. Por eso José Rué se centra y idealiza mucho el mundo rural, porque es la esencia de lo vasco. Por eso lo hace. No hace para reírse los basarrizajas. Coge la esencia, está sacando aquel alma que nos habían quitado, lo está poniendo otra vez en el cuerpo. Por eso me gusta tanto José Rué. Dale un poco de queda. Tanto incluso que, claro, este ya no quiere fotografías, porque la fotografía está hecha ya, pero con sus dibujos hace fotografías. Hace escenas ridículas que hasta entonces eran impensables. En el arte clásico anterior, incluso el que hace su hermano mayor Alberto, así son escenas mucho más solemnes, más bonitas, o sea, el árbol palato, como has visto, pero no escenas de este tipo, que uno está borracho con la camisa caída, o el borrachillo este que has visto tú con el garrico caído. Eso ya se está haciendo fotografía. Fotografía porque encima le da un plus
Y no es una fotografía que estás viendo de estas dos personas, es que aquí hay dos artistas, uno es el que lo ha pintado y otro el que lo estamos viendo nosotros. Tú ya estás interpretando este cuadro, la fotografía es plana, no da más. Pero esto sí, porque tú te estás haciendo la historia. Fijaos además cómo en lo vasco, en la gente rural, los baserritarras, los puros, los que pasan hambre y trabajan y pasan miserias, eso nos pone los rasgos estos del mentón de salido, la nariz afilada, las orejas grandes. Y sin embargo, bueno, no he puesto más que 2 o 3 imágenes, no. Pero cualquier cuadro que cogáis, la romería, o que pinta rostro así, los que son los tratantes, la gente con un poco más de dinero, no sé qué, les ponen más chatos, les ponen más redonditos, les cambia la cara, para indicar que lo puro es ese tipo de gente. Aquí incluso ya veis quiénes son los baserritarras, los buenos, de verdad, los auténticos, y los que no son. ¿Ves cómo cambian las caras? Incluso los que están comiendo, no sé si han venido de América, o han venido de Bilbao, o alguna cosa son señoritos, pero ya son chatos o tienen otra cara. El puro es el otro, el auténtico. Y encima nos pone con la vestimenta de la época y demás. Y toda esa inspiración, como hubiera dicho Félix, ahora la recoge en Orozco, que es donde él tenía esa necesidad, ¿no? Esa necesidad humana de tener que transmitir eso. Tenía que transmitir ese mensaje y no sabía ni cómo hacerlo. Y aparece en Orozco, que también su hermano Alberto había andado por Orozco, por Arratia, Ceberio y demás, y es donde encuentra su inspiración, encuentra el pueblo el más aldeano, por así decirlo. Y probablemente ahora también vayas, y la zona de Arratia, no sé, lo más aldeano en el sentido de aldea, de aldea no de despectivo tampoco. Como lo más puro, ¿no? Pues se encuentra con eso y le mete tal shock en el cuerpo que es que no hace más que dibujar aquellas escenas y se recrea y produce todo por 1000, porque no hace más que no para dibujar, es un obseso del dibujo, de recrear esas imágenes y la reproduce de todo tipo de imágenes. Y hasta que se muere, hasta ese último cuadro está dibujando, aunque ha pasado ya muchas décadas, está dibujando aquello del principio del siglo, que es del siglo XIX lo que se ha perdido realmente. Está cogiendo los recuerdos de aquellos estertores de la sociedad que ha desaparecido. Esas autoridades con las monteras y estas cosas, con los chuzos, eso ya no se llevaba, a partir del año 841 ya se había hasta prohibido, ¿no? Había estas quejas con los chuzos y vestidos de... y lo siguen haciendo. Si lo siguen haciendo todavía, porque se tenía como el mal gusto, así como que era un resurgimiento por el carlismo, sí, que lo quiso mantener, sí, la idealización. Y... se me ha ido un poco el hilo ahora. Bueno, está aquí con la garrafa, no sé qué, haciendo todo esto, y dibuja todas las escenas estas. Pasa si quieres a la siguiente. Y hace, por ejemplo, la figura grotesca, la anterior. Anterior estamos en esta. Ah, la siguiente, entonces. Siguiente. Sin embargo, por ejemplo, la de la chica, la anterior, la anterior. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabaja para Corcuera y estas cosas, como dice Félix, que es bajo encargo, que es más de calendarios, yo creo que hasta le dan el toque y afina un poco más los dibujos, afina un poco más y ya pone caras más amables. Tiene esos rasgos vascos del aldeanito con la nariz y no sé qué, pero afina un poco más y la chica la hace más guapa. Y se nota que sus cuadros los hace con otra intención. La intención, porque ya es bajo encargo y tiene que hacerlo. Pero cuando él escribe, y pasa a la siguiente, de motu propio, porque le encantan esas imágenes, lo grotesco, lo del aldeano que han hecho una carrera de bicicletas ahí con las peñas de China atrás, suponemos, que se han caído. Fijaos todos qué cacho nariz tienen, qué mentón, son los pantanos de verdad, todos flacos, haciendo alpargatas aquí fabricando en un banco. Ese es el pueblo que él lo identifica como lo más puro. Y ha llegado tanto a la profesión de sus obras, pintó tanto, además, y hizo tantos dibujos de este estilo, que nosotros ahora cualquier imagen que veamos de una persona con la nariz grande, no sé qué, cuántos, de eso es vasco. Un dibujo vasco, eso no lo ha metido José Arrue. Eso es consecuencia, nosotros un perfil enseguida lo vemos. De hecho, en la revista Unia, cuando hacíamos, que pusimos una chica jugando en una pipa, pues, que encontramos una chica de Orozco, pues, que tenía el mentón, la cara idealizada esa, ¿no? La pusimos porque tenía mucha pinta de vasca. Pero realmente es que no Orozco solamente es ella. Así que Orozco puede ser la mayor pureza de la raza vasca, de la etnia vasca, pero solamente era ella, ¿no? Pero lo tenemos tan interiorizado, ese estilo, que tú ves ese tipo de caras y es arte que estás hablando. Es lo vasco por excelencia. Es que nos hace una estética de lo vasco nueva, más que no teníamos antes. Y nos lo interioriza y lo tenemos todos metidos hasta el alma. Tanto que lo identificas a donde vayas. A ver si quieres. Eso es lo que nos ha aportado José Arrue, ¿no? Y ya para acabar, porque ya te he cerca los 20 minutos. Este es cuando se conocieron, es un montaje que tengo, pues con segunda, su mujer, que era guapísima, por cierto. La fama no era que estaba aquí, y él cuando estaba enamorado de ella, ¿no? Y pasa a la siguiente. Y yo creo que incluso luego, fijaos ahí, cuando son mayoría de las últimas fotos, es que se parecen hasta sus dibujos, ¿ya?
Yo creo que han adquirido tanto dibujar este tipo de cuadros, han adquirido los rasgos de las figuras. Se les salva la cara, es que con la edad además la nariz sigue creciendo, otras cosas proceden, las orejas, no sé qué, es que son personajes de sus obras además. Ellos mismos se han convertido y se fusionan hasta que mueren los dos y nos legan a todos pues, para la eternidad, para que disfrutemos todos, para que cuando queramos demostrar algo como vasco, como propio nuestro, cuando tengamos que mostrar nuestra alma, nos acordemos de, tengamos un dibujo de ellos en la mano, ¿no? Y ese es mi acto de rebeldía, ese ha sido... ¿Quieres a ti? Bueno, hemen Felix eta Feli dira hemen onutzekarri duztiena eta Jose gainean itxiteko eman direten aukera. Postutzen hau, zertik, aspaldian ikasi genduke ikerketa egin du Jose buruz bera eta keramikaren lana. Gaur hemen ez dira gai hau aipatu, baina bueno, gaur egingo dut itxingo dut jantziari buruz. Jantziari buruz, Jose Joseren pinturan. Tarteka ibiliko naz, bai euskeraz berderaz, eta, bueno, a ber, konbotzen gehandan tartian. Esan dugu bezala bai Felik eta bai Felik, Joseren pintura dato kostumbrista girotik, eskutik. Eta orduan hor gauza bat dauna oso interesgarria eta berantzako oso ezaugarria dela jantzia, gure janskera. Eta janskera hori bere kuadrotan egongo da argi eta garbi denbora guztien. Horretik esan dut lehen Felixeri ez joala oso ondo alde horretatik, baina bueno. Arratia y Bajo Nervión, como han dicho Félix y Feli, fue zona de recuperación del imaginario vasco. Pero José no fue allí buscándolo como otros pintores que le anteceden y que son de su generación, sino que va por una razón vital, ¿no? En ella, José es, aparte de todo lo que hemos oído, es hermano de otros tres pintores y los tres van a utilizar los tipos y los trajes como elementos representativos de esa pintura costumbrista y como representativos de esa cultura que ellos quieren representar, que ellos quieren defender, de alguna manera, sin ideologías. Estoy hablando de cultura, no estoy hablando de política ni de ideologías. Entonces, es una manera de representar el país que en los tipos y trajes ya en el siglo XIX ya se habían utilizado, pero que ellos lo van a hacer en vez de por las artes gráficas, por la pintura. A eso lo hemos conocido como pintura vasca, por lo menos ya con un sentido y una escuela. Pero antes de entrar en lo que ha sido el trabajo de José, jantzia, gure jantzia, herrikoia jantzia, da Europan agertzen da Frantzia revoluzionakin, eta ordutik gure gerrateraino, 36 urtera arte, erabiltzen da bai Europa osoan, ez bakarrik Euskal Herrian, Europa osoan. Eta hori da bardina eta aldakorra. Nahi dut esan dela bardina, zetik Europa guztian erabiltzen da herrikoia janzkera, baina herrialde bakoitzeak dauka bere ezaugarriak. Eta da denboran gizaldietan araberan, baitere da bardina, baina aldatu egiten da. Orduan hori ikusiko dugu Joseren lanean. Hiru gauza 19. mendean. Daudago traje popular extendido por toda Europa. Es un traje que lo utiliza la clase social popular. Esa clase está, digamos, unida a un mundo tradicional que se va a romper a finales del siglo XIX con la industrialización y las sociedades urbanas. Están las guerras, 19 y está la guerra civil nuestra, estamos plagados de guerras. Los uniformes de esos bandos que participan en esas guerras van a incorporar muchos elementos al traje civil. Eso pasa a lo largo de toda la historia del traje, pero en lo que a nosotros concierne, en el 19 eso es muy palpable. Y luego hay el asentamiento de la industria textil a finales del siglo XIX que trae industria textil, es decir, llega el algodón al País Vasco,
sobre todo en Alto Deba, Guipúzcoa, etc. Y además llegan muchas empresas de complementos. Los complementos que hasta entonces era un lujo, pero que bueno, tienen un buen precio y entonces empiezan a incorporarse también al traje popular. Y luego hay una estética francesa porque realmente las fábricas vienen de Francia, los empresarios son franceses. José es todo lo que se ha dicho y muchas más cosas, pero para mí es un gran descriptor, es decir, un gran observador de su entorno. Y cuando va a la zona de Orozco y después vive en la zona de Arratia-Nervión, él lo que va a representar y lo que va a recoger es lo que ve, lo que vive. Entonces, en ese vivir va a utilizar una serie de, digamos, elementos que yo los he unido. Algunas son que identifica la comunidad con la zona, que es Arratia Bajo Nervión. Es un pueblo que viste de una manera determinada en una zona determinada. Reproduce arquetipos que ha aprendido, bien por sus profesores, bien porque él ya conoce una serie de obras gráficas que, aunque son hechas a mediados del siglo XIX, se publican como la pastelería a principios del XX, y algunos arquetipos de Bringas, por ejemplo, los utiliza él en su obra, y uno de ellos es el arratiano, para representar el mundo rural, y el arranchal con chamarrote para representar el mundo de la costa. Entonces, esos dos iconos van a participar de toda la obra del arte popular del arte vasco de esa época, y José también los va a utilizar. Intercambia tipos y composiciones con sus hermanos, porque es una familia de hermanos, los 4 artistas, y los 4 con una existencia vital muy parecida y con... bueno, se ayudan mucho, colaboran, se interpretan, en toda su vida hay una mezcla que yo creo que les aporta a los 4, y aunque cada uno con una manera muy personal de representar esos mismos tipos de arquetipos. Y para mí José lo que tiene es que además inventa unos arquetipos, es decir, si la pintura vasca tiene unos arquetipos, José inventa otros, y los que inventa son los de su tiempo. Entonces, para mí, yo a las mujeres les llamo marichus, porque bueno, pues una de ellas fue utilizada por Manzarbetia, en el casco viejo, en la calle de Tendería, para vender sus chorizos y sus carnes, etcétera, y bueno, tiene mucho que ver con Santo Tomás, el perfecto de Santo Tomás, bueno, muchas cosas, pero representa a un tipo de mujer con un tipo de vestido que forma parte, es más o menos los trajes claros de rosa o azul palo, con un delantal al tono, el cuerpo un poco con los cuellos blancos, la falda ya corta hasta media pierna, el delantal pequeñito, ya no es el usado por la gente para trabajar, porque el delantal lo que hace es reservar el traje a la hora de trabajar, y al hombre vestido con la brusa y el pantalón mil rayas, mahón, con parches, etcétera, que alternará. Esos iconos que él crea son los que después se van a repetir continuamente en todas las caricaturas, en todos los dibujos, todos los artistas. Es decir, que si José cogió algunos iconos del 19, como todos los de su generación, él inventó otros que han seguido manteniéndose un poco la idea que nos dice Félix, de que se ha repetido continuamente, que era la esencia de lo que consideramos lo vasco en el siglo XX. Como se ha hablado, se incorporan los trajes que ve y que conoce. A mí no me puedes cortar esto. Y Feli ha hablado de esta romería, la de 1906, pero y efectivamente los trajes que aquí se representan son de 1906, que luego los vamos a ver los cambios. Entonces, no solo se ve por los trajes, que es un poco... cuanto más antiguo el traje te viste desde arriba hasta abajo, es decir, no se enseña ninguna parte del cuerpo, ahí le veis las faldas de las mujeres son larguísimas, no tiene nada al aire, no se ven los zapatos ni las medias. Los hombres llevan blusas, sí, como los que hemos visto antes, pero son cortas.
luego se van a ir alargando. Y luego además hay otro elemento, aparte de estar José y Alberto en la esquina mirándonos, hay dos mujeres vestidas de calle. Esas dos mujeres vestidas de calle están vestidas a la moda de 1906. Es decir, que aunque no supiéramos, que en este caso se sabe perfectamente cuándo es ese cuadro, ese detalle nos marcaría la cronología de ese cuadro. Hace guiños también a la costa, al mundo de la costa, no tanto como al mundo que él conoce y el que vive. Y en ese también vemos el guiño de la cronología. Las chicas que están vestidas de calle están vestidas con los trajes de los años 20. Por tanto, sabemos que esta romería está ubicada en esa época, o por lo menos José ha querido representar esa época. Es un poco anacrónico que lo que pinta son personas del mundo rural, pero él lo que está haciendo, lo que está representando y reinterpretando una y otra vez, como ha dicho Félix, es la romería, porque es, digamos, la esencia de cuando el mundo tradicional disfruta y bueno, es su mayor explosión, digamos, de vida, ¿no? La del trabajo, pues no es la mejor que le gusta, digamos, a la gente representarse el trabajo. En esto también hay un poco este trasvase de que hemos visto de que hay elementos de gente vestida a la moda de la época. La ropa tradicional también traslada, también trasvasa a la moda urbana. Entonces aquí vemos a los señoritos, a los chimberos, a los, como queréis llamarles, están con pañuelo en alpargatas. Y son dos elementos que se trasladan del traje popular al traje urbano. Cuando los señoritos van al chacolí, se ponen los elementos que utilizan los aldeanos. El traje es diverso, siempre volvemos a lo mismo, es diverso y es común. Pero es diverso y es común, igual que hoy día, cuando vamos a una fiesta, vamos a una boda, nos vestimos elegantes, cuando trabajamos nos vestimos con lo más viejo y cuando salimos a la calle, pues nos ponemos un intermedio, ¿no? En el vestuario que existe en el ropero, digamos, del mundo tradicional hasta la guerra civil, bueno, ya euskera galdu dut, baina bueno, esto jantziak ja maiorazgoak eskontzen zianean egiten dira bere jantzi elegantiena. Eta hori izango da bere bizi guztirako, hiri arte, askotan mortaja bezala. Eta orduan horri traje de respeto o ceremonia deitzen dio, eta hori ez du ezagutzen José, bale, ados. Baina, berak ezautzen duia, identifikatzeka como traje de autoridad. Eta hori bai izan dezakela ezautzea. Gude euskagu, argazkiak museoan, Eulalia Baituarenak, eta dauzkantzita traje horiekin. Volviendo otra vez, el traje tradicional de Arratia, que se conoce, probablemente la cronología contemporánea a José, se convierte ya en traje de la autoridad. Ya la gente, los mayorazgos, los propietarios, los caseros ya no lo usan sombrero de copa, ya no usan capa, pero ya están comprando los trajes de serie en las tiendas de Bilbao o en las ferias, y en cambio la autoridad preserva ese traje para representar esa autoridad y además lo que hemos sido. Es otro icono, es decir, la sociedad también tiene sus propios iconos, también reproduce su propio imaginario que nos lo transmite. Pero al mismo tiempo que veíamos a la gente normal o a la autoridad, que aquí los vemos representados en esta esquina, también tenemos a la gente normal. Esta la recupero un poco por ver a las mujeres vestidas de negro de arriba abajo. Serán las ancianas, las jóvenes ya no vestirán así, pero ellas sí. Y la mantilla es la mantilla tupida, con el chori en la frente, que digamos es eso, taparse completamente. Una prenda así de pasada que los vascos no la quisieron porque era estatal, porque era de España, porque era una normativa que no estaban dispuestas a utilizar porque ellas ya tenían el pelo cubierto con el pañuelo, pero que al final en el 19 se instaura y además llega hasta el final. Es decir, cosas que en un principio no queríamos y que el pueblo además defiende, al final se convierte en una prenda de nuestro traje. Tenemos a los hombres que tienen una blusa corta más antiguo, y su compañero está vestido con lo que
con mi chaqueta, con las chaquetas de punto que se hacían en el mundo pastoril, pero que se convierten luego en prendas, bueno, que seguiremos luego, no os voy a adelantar. José incorpora otro traje y es, bueno, no incorpora porque Alberto también lo utiliza, porque Alberto además conoce las colecciones de indumentaria que en esa misma época, en los años 20, se recogen en el museo, pero representa en sus cuadros como autoridad al hombre de Orozco. Ya no es el arratiano, que está más bien al otro lado de Gorbea, es al hombre de Orozco. Al hombre de Orozco que se, digamos, identifica por el sombrero de vertedera que lleva. Por lo demás es chaqueta y pantalón, calzón, digamos, corto primero y luego largo hasta los pies. Aquí ya vemos los distintos, digamos, elementos del traje. El traje de autoridad vestido como hombre de Orozco, los hombres normales que han bajado vestidos de calle, con pantalones de mahón, algunos con parche y otros sin parche, los que están vestidos con la blusa ya larga y el pantalón normalmente de 1000 rayas, y los hombres vestidos de traje de 3 piezas negro comprado de serie. Pero igual que hemos hablado todo el rato de común y diferente, el común y diferente también es según las edades. Las mujeres mayores vestirán de una manera y las jóvenes vestirán de otras. Pero eso mismo es un lenguaje por el que la comunidad va a reconocer muchas cosas de quién eres y cómo eres. La mujer mayor tiene el pañuelo casi hasta la frente, la joven está enseñando el pelo, un tema que introdujo el cristianismo, igual que hoy día con las mujeres árabes. La religión no deja enseñar el pelo más que al marido, y es la razón por la que las mujeres están capadas desde el siglo XVI. Entonces, aquí ya la joven ya se lo está quitando, terminará eliminándolo completamente. La mujer mayor está vestida de negro, probablemente con el traje de boda, por eso es negro, y lleva una bonanza roja. En cambio, la joven va con un traje claro, no lleva bonanza, probablemente lleve una blanca de algodón, y lleva mantón en los brazos. Ese detalle del mantón quiere decir que es una mujer casada, junto con el pañuelo que lleva en la cabeza. En cambio lleva alpargatas y la señora mayor no las lleva. Todos esos elementos al pueblo, a su propia comunidad, le va a dar mucha información que José reproduce en sus cuadros. Más información, las trenzas largas, los hombres con los pantalones de parches, los detalles de los paraguas, un elemento que entra en esa época muchísimo, los pañuelos de colores, el pañuelo blanco, que no lo he dicho antes, de la zona de Arratia, etc. Las blusas, una misma prenda con distintos usos. El ganadero tendrá una negra y oscura y larga. Los caseros normales las pueden tener cortas, cerradas o abiertas. Podrán ser de rayas o de cuadros. Los cortos, según cómo sean de abertura, serán de la costa o del interior. Pero también reproduce los cambios. En su obra, José reproduce el cambio que él conoce de primera mano. Conoce los trajes de 1900 y conoce los trajes de 1950, 60, 70 y los reproduce. Y ese cambio se ve aquí, en estas fotos, en estas obras. Uno es de 1900 y el otro es de 1950. Es el mismo mundo, es el mismo. En el de 1950 ha pasado la guerra, ya ha desaparecido el traje popular, pero quedan algunos elementos de aquel mundo, y son las alpargatas, el traje marrón que lleva pues el galeno, supongo, el hombre mayor que está en la esquina con la maquilla y la boina, el chistulari que ya ha incorporado al traje, digamos, folclórico de los danzaris, de los músicos, etc., el traje blanco en origen de lino que se hacía para todos los días. Y todo ese cambio José lo introduce en la obra artística. También los cambios de telas, tejidos y hechuras. Aquí se ven los estampados de las mujeres, en los vestidos de estampados,
que son productora de industria algodonera. Vemos los pantalones 1000 rayas, no los que utilizamos en la ciudad para ir al monte, los universales que hemos llamado, eran pantalones frescos de verano, sino en 1000 rayas que eran como los del chaqué, pero en todos los colores y grosores de rayas. Volvemos otra vez a los adornos de las blusas. Y yo me he pasado del tiempo. Un segundo, termino. En los 50, 70 ya desapareció el traje popular e incluso ya José ya ni lo incorpora. Entonces aquí ya vemos lo que estaba diciendo un poco ahora. Ciertas prendas se mantienen en lo que son el aspecto folclórico relacionado con las costumbres que ya no nos quedan, es baile, danza, versos y poco más, el juego de pelota. Todo eso va a recuperar esos, digamos, elementos esenciales de lo que es el traje tradicional, pero el resto los vamos a perder. Entonces, hay un, digamos, un aspecto que no se ha hablado y que creo que es importante. José hace caricaturas, sí, pero también es un hombre que reproduce mucho simbolismo en sus obras. Es decir, si analizamos, yo lo he analizado por la ropa, pero creo que se pueden encontrar otros elementos de juicio. Marca las edades de la vida, en este caso, por ejemplo, tiene a ese hombre ahí puesto en la esquina. Para mí es simbólico, marca edades, marca lo antiguo y lo moderno, marca la tradición y la ciudad. Es decir, todos esos contrastes que él está viviendo, ese cambio que el costumbrismo negaba, que no quería saber nada, José los incorpora y los traduce para nosotros. Es decir, es un gran observador que por esa observancia nos ha permitido entender un poco más esos cambios que se producen en la zona rural o tradicional. Y por último, sí, hay prendas que él, como son los chamarrotes de los pescadores, que él incorpora como iconos en su obra para representar el mundo de la costa. En los años 20, ciertas prendas de esa época los son cogidos por la gente de la ciudad para utilizarlo como elemento identificativo de sus ideas normalmente nacionalistas. Y en los 60 se vuelven a retomar para, como representación de una ideología ya no nacionalista, no del Partido Nacionalista Vasco, sino nacionalista en el sentido de sentirse de una nación o de un pueblo, y los convierten en identificativos. Creo que todos hemos conocido los coros, hemos conocido el salir de manifestación, todos con el kaiku. Un kaiku que le llamamos kaiku porque lo hemos reinterpretado, porque es el chamarrote que es icono y al mismo tiempo es traje. Nosotros en los 60 lo reinterpretamos y José también lo reinterpreta y lo utiliza. Entonces, con esto termino, digamos, mi presentación rápida sobre lo que he visto en los trajes de José. Creo que es todo. Está comentando que es la liga que todo el mundo quiere tener. Es una delicia. Bueno, eskerrik asko danori, oso interesgarria dana, bakotza bere puntu, baina oso interesgarri. Ez dakit honetente galderarik zalantzarik edo dagoen, no sé si os ha quedado dudas o queréis preguntar algo. Me gustaría recalcar sobre todo que, un poco al hilo que has dicho tú, que hace la enciclopedia de la cultura vasca además. Es lo que está haciendo José Miguel Barandera, por ejemplo, recuperar por medio de las encuestas etnográficas ese mundo que se va. Lo está haciendo José Arrue y lo documenta como nadie. Si tú quieres estudiar la historia de esos cambios de vestimenta, José Arrue es la fuente principal. Y es por el vértigo que tienen ante el cambio de sociedad, además. Con esa pérdida de los fueros que hemos dicho, se empieza a vender ya fuera el mineral, incluso ya se empieza a poder privatizar y puede cualquiera pujar por la mina. Entonces, cuando viene muchísima gente de fuera, la ciudad lo ve como una amenaza. Eso hace que se reactive un poco la identidad vasca a través del nacionalismo de Sabina Arana y demás. Y hay una emergencia social por recoger eso último que ve que se está desmoronando y se va a perder. Y esto lo refleja, lo de la ropa, todos esos cambios, toda esa evolución, es una delicia. Es una enciclopedia vasca que todavía está por estudiar. O sea, que estamos, los del futuro,
Necesitamos generaciones jóvenes que estudien a José Arrué y lo investiguen en profundidad. Yo creo que como pueblo además estamos un poco faltos de orgullo, ¿no? El pueblo de que como yo soy vasco, además, soy vasco, y ese orgullo yo creo que es un poco recuperar la hora de Arrué y sentirlo otra vez, no digo que convertirlo en icono ni nada, sino sentirlo, interiorizarlo y disfrutar mirando esas cosas. Si a este mundo no le da a ser felices, ¿por qué no? Mira este titular y por ejemplo eso lo ves de cerca, el detalle que tiene, pues así de lejos, pero es que es tan minucioso como pinta José Arrué, que es que eso te da placer por estar mirando. No hace falta tener un yate en Marbella que te toque la lotería de Navidad. Es que viendo los trazos de lápiz ya encuentras la felicidad. Y ese es el objetivo de nuestra vida, ¿no? Y José Arrué hace feliz. Sí, ese es el mensaje, yo creo, ¿no? Estoy un poco zen, pero... Amaya, yo te quería preguntar qué es la mantilla de Chori. Has dicho esto, no sé lo que es. Pues una mantilla tupida de lanilla que tiene un chori en la frente. ¿No se lo lacito? No, chori, un No, pájaro no, o una gorra, un fleco. ¿Ah, sí? Eso se lo llaman el lacito. No sé, es que no, aquí se ve. Ah, como una cosita que salía así para arriba. Aquí en la mitad la mantilla es larga, es tupida, pero aquí, justo en el centro, tiene un pompón. Una gorra. Sí, sí. Como los de los flecos de las cortinas. Sí, sí. Por primera vez en una exposición de la Asociación de Artistas Vascos que antes comentábamos en 1919 y sin embargo creemos que posteriormente cuando aparece esta lo atribuye Larrínaga. Larrínaga es un autor que escribe un libro sobre los 4 hermanos y la atribuye a los años 30. Sin embargo, nosotros creemos aquí en el museo que es un boceto del cuadro que debió de ser original. ¿Por qué? Porque está puesto en un soporte de cartón, es muy dibujística efectivamente y como veis es el Orozco que tanto quería él. El Orozco con 2 niños de espaldas, tener niños de espaldas suele tener en sus obras algún niño siempre de espaldas. Y igual lo más curioso no solo es el río, el ambiente de Orozco, el santero, se llamaba Osabachu, pero es que además lo sabemos porque, ayúdanos un poco, porque tenemos la chuleta detrás. Sí, vamos a enseñar la chuleta por ser una visita especial. Normalmente esto no lo enseñamos y no dejamos que nadie toque los cuadros, claro. Pero en este caso vamos a ver si... Vale. Pone aquí Santudún, el santero, José Arrué, 1903. Que por eso está publicado que esto es de 1900. Pone modelo Osabachu, sacristán de Urgoiti, Río Altuve, su paso por el Orozco. Estos datos son auténticos y tanto mi padre, José Arrué, como mi madre los recordaban los recordaban, es que no leo. Perfectamente, eso es. María Luisa, gracias, es que estaba leyendo como de... Sí. O sea que en este caso tenemos perfectamente documentada. Tienes que mostrar ya, ahí, por... Vale. Bueno, este es el primer Arrué que tenemos y aquí se puede ver exactamente lo que os comentaba de lo dibujístico, que siempre subyace el dibujo sobre el color. Si os acerquéis es que veis claramente cómo está dibujado. Y yo creo que es un boceto porque está hecho en un cartón craft de estos listados, a pesar de que haya sido catalogada como de 1930. Yo creo que es el boceto del cuadro de 1919, creo yo, ¿eh? De todas formas... En fin, a ver si alguien hace la tesis doctoral. A ver si animamos a alguien joven. Bueno, vamos a movernos un poco más. Tú tendrías que salir en esta foto. Este es mi personaje, que tengo los perfiles y todo. Sí, claro, sí, ahora me he dado cuenta. Sí.
Toda una tarjeta hecha con la presentación con el muñequito de Ciola y voy a los Esta es su tarjeta de presentación, la tarjeta de presentación de Félix, que tiene esta figura que aparece aquí, la tiene él aquí. Bueno, y además es que tengo que decir que debemos que el museo tenga depositado en él este cuadro. Este cuadro es una acuarela de 1944, sin embargo aparece ya cuando José va con Ramiro a Argentina a vender cuadros, que os he dicho, con mucho éxito de crítica y de público, pero pocas ventas. Este es uno de los cuadros que aparece. Rincón de Feria se llama, y esos son tratantes de ganado que están trabajando, todas las figuras también, los azules que os decía yo, estos azules que tanto le gustan a él. Es un cuadro muy paradigmático de José, y nos llegó de la mano de este señor que tenemos aquí al museo, porque este señor revoltoso, a ver, este cuadro fue regalado por José a Bachoqui de Llodio. Bueno, en realidad por su hija María Luisa Albachoque de Llodio, y dijo que era para que lo viera toda la gente. El Bachoque de Llodio lo derribaron, y aquí este señor dijo: ¿y el cuadro qué va a pasar con él? Estaba un cuadro que lo tenían escondido, además un armario, como era tan valioso, no lo podían mostrar porque igual alguno lo robaba y estaba guardado. Estaba guardado, hicieron la obra, pienso que empieza a dar vueltas, y cuidado con esto, cederlo temporalmente a un museo, que es donde mejor va a estar, lo va a ver la gente. Y luego ya veréis, si luego cuando os arrepintáis, ¿sabes? Lo cogéis otra vez. Eso es provisional para siempre, ¿no sabes? Sí. Bueno, yo tengo que decir entonces, que sí, en el 2005 ingresó el cuadro en el museo, y que el año pasado vino la Corporación de Llodio a verlo, a ver cómo estaba, a ver si estaba bien y tal. Yo les enseñé, les dije: efectivamente el cuadro es vuestro, aquí está muy bien, si lo queréis para algo tal. Y la verdad es que lo están dejando aquí. Y en el local que han hecho nuevo, que es el Bachoque nuevo, pues han puesto, les dije yo, pues tienes que hacer una mención a Rubén, porque en Llodio, a pesar de que han pasado tantos años, no hay ninguna obra que se pueda ver de él. Y han puesto en la fachada, pues, como una especie de, como una lámina que se pegan, han puesto y se ve la franja esta de los personajes. Por lo menos cuando pasas por ahí, ¿sabes? Va a hacer más humano el sitio. Sí. Bueno, vamos a pasar...